Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo te voy a enseñar 4 maneras distintas de invertir en Bitcoin. Todas están relacionadas, lógicamente, con Bitcoin como activo principal, pero son clases de activos distintas. Así que, ¡empezamos! Bien, antes de nada, tengo aquí diferentes opciones, ahora te las voy a enseñar. Lo único que tú primero tienes que tomar la decisión de saber cómo quieres enfocar tu inversión o tu operativa hacia el Bitcoin, ¿de acuerdo? No únicamente puedes tener Bitcoins o beneficiarte de un progreso del Bitcoin a través de comprar Bitcoin. Hay otras maneras mediante las cuales puedes tener menos riesgo, invertir menos dinero, tener más volatilidad. Eso ya depende de lo que tú desees. Por lo tanto, tú antes de nada tienes que pensar qué te hace no querer invertir directamente en Bitcoin o cuáles son tus preferencias, tus prioridades. ¿De acuerdo? Así que, para empezar, lógicamente, pues la primera manera es el Bitcoin. Si tú quieres Bitcoin, si tú confías en el proyecto de Bitcoin, en el progreso, en el cambio, etcétera, etcétera, tú tienes que coger e invertir en Bitcoin. Esa es la principal, la que todo el mundo conoce. ¿Qué parte buena tiene? Pues que inviertes directamente en el activo que te interesa. Tú quieres Bitcoin, compras Bitcoin, ¿vale? No hay otra. Otra parte buena, puedes comprar porciones. Tú no tienes que comprar un Bitcoin entero, ¿vale? Pese que un aspecto negativo es que el precio es caro. Es decir, tú si quieres Bitcoin contra el dólar tienes que pagar ahora mismo 48.866 dólares, perdonad. Eso es caro, pero lo bueno es que puedes comprar porciones, no tienes que comprar un Bitcoin sí o sí, ¿vale? Entonces, el siguiente aspecto positivo es que es las características que tiene Bitcoin en sí. Descentralizado, menos control, transacciones, el proyecto, tecnología, bueno, en fin, todo. Ya no vamos a explicar ahora lo que es Bitcoin. Esas serían las partes buenas de comprar directamente el activo. Las partes malas, es más volátil. ¿Qué quiere decir? Pues que tiene más flujos de mercado, es decir, sube más rápido, baja más rápido, es más agresivo. Te vas a exponer, tu dinero va a estar expuesto a mayor volatilidad. Entonces, esos serían los aspectos principales, pros y contras de invertir directamente en Bitcoin. ¿Qué tenemos más? Podemos invertir en empresas relacionadas con Bitcoin de manera directa, empresas de la misma industria. ¿Esto qué quiere decir? Pues que son empresas que su actividad la desarrollan en base a Bitcoin, pues ya sea invirtiendo en activos de la blockchain, invirtiendo en las mejores oportunidades de criptomonedas, ya sea Bitcoin, ya sea altcoin, lo que sea, ¿vale? Aquí tenemos 3. Riot, Grayscale y Galaxy Digital Holdings. ¿Vale? Entonces, lo bueno de estas son un poco menos volátiles. Es decir, cuando el Bitcoin suba, ellas subirán. Cuando el Bitcoin baje, ellas bajarán. Lógicamente, sus activos, toda la empresa en sí depende de la valorización del Bitcoin. Por ejemplo, hoy está cayendo mucho el Bitcoin. A ver si tenemos preapertura. ¿Veis? Hoy el Bitcoin está cayendo ahora mismo un 8,80 y pico por ciento. Pues la preapertura ya de Riot es de un menos 10%. Esto es así, son menos volátiles, pero bueno, en este caso está cayendo un 10%, pero bueno, luego se estabilizará el precio. Igual cuando sea la apertura, el precio del Bitcoin está más arriba, Riot abre más arriba. Al final, los movimientos son menos volátiles. Lo que pasa es que el precio está muy correlacionado, por lo tanto, es un aspecto positivo. Luego, otro aspecto positivo es que son más baratas que el Bitcoin. Tú si quieres comprar un Bitcoin, ya hemos dicho, son ahora mismo casi 50.000. Si quieres comprar Riot, un título, claro, estamos hablando de un título, son ahora mismo 26 y pico. ¿Qué pasa? Que lógicamente no vas a comprar solo un título de Riot, vas a comprar más. Y lógicamente no vas a comprar tampoco un Bitcoin de golpe. Depende de quién sea, sí, ¿no? Pero lo normal es ir comprando poco a poco. Entonces, en este tipo de empresas, el punto negativo es que no puedes comprar porciones. Ahora mismo Riot, da igual que no puedas comprar porciones porque es muy barata, pero ya veremos cómo en otro tipo de empresas
más adelante sí que igual tienes problemas para comprar una acción. Luego, el último aspecto negativo es que si el Bitcoin quiebra, pues la empresa quiebra, va detrás, ¿vale? Lógicamente, las probabilidades de que quiebre Bitcoin son muy bajas, pero puede ser, ¿vale? Es un activo que aún no está 100% instaurado en la sociedad, instaurado ni mucho menos en los gobiernos, en los bancos, etc. Está empezando, vamos por un buen camino, pero nadie nos asegura 100% de que no pueda quebrar, ¿vale? Esa es la segunda manera de poder dirigirte al Bitcoin para invertir. La tercera, y por ello no menos importante, es comprando empresas que estén relacionadas con el Bitcoin. ¿Esto qué quiere decir? Riot, como he dicho, o Galaxy, su actividad principal es invertir en Bitcoin, en activos del Bitcoin, en todo temas de Bitcoin. En cambio, MicroStrategy, Square, Nvidia, no se dedican a temas de Bitcoin. Tienen su sector, tienen su industria y lo que hacen es pues acoger el Bitcoin de una manera o de otra. Hasta ahora Tesla también forma parte de este grupo. Hoy mismo justamente esta caída es por eso del Bitcoin. Tesla ha dicho que no va a aceptar más pagos en Bitcoin porque la contaminación, etcétera, etcétera. Bueno, comentarios aparte sobre este tema. Estas empresas son mucho menos volátiles, son mucho más sólidas, pero lógicamente tienen menos correlación con Bitcoin. Hoy MicroStrategy, fijaros, Bitcoin cayendo un 8%, MicroStrategy en preapertura subiendo un 5%. Al final es otra manera. ¿Tú estás invirtiendo en Bitcoin? Sí, realmente MicroStrategy me ha sorprendido un poco que estuviera subiendo porque está muy relacionada con el Bitcoin, compra mucho Bitcoin. Por lo tanto, al final sus activos y sus pérdidas y ganancias dependen también mucho del Bitcoin. Aparte, quiere trasladar los balances en vez de dólares a Bitcoin. Entonces, bueno, el punto positivo es que son menos volátiles y el posiblemente negativo, pero es inevitable, es que tienen menos correlación. Un aspecto muy positivo de esto, y por lo que yo creo que la gente se acerca mucho a ello, es porque da igual que el Bitcoin quiebre, que esta empresa tiene su actividad, tiene sus pérdidas, tiene sus ganancias, tiene sus cosas, por lo tanto no depende del Bitcoin que sobreviva o que no sobreviva. Lógicamente, si el Bitcoin quebrara o si el Bitcoin se desploma un 50%, MicroStrategy, todas estas se verán muy afectadas porque están involucradas en el precio del Bitcoin, pero no depende del Bitcoin que esta empresa vaya bien o vaya mal. Irá mejor o irá peor, pero no será por culpa única y exclusivamente del Bitcoin. Otro punto positivo es que son más baratas que el Bitcoin. Volvemos al mismo tema. Un Bitcoin es mucho, una acción de estas empresas es poco. Lo que pasa es que no puedes comprar porciones. O sea, tú no puedes venir y decir compro 5 euros de MicroStrategy. ¿Por qué no? Bueno, a ver, brokers de estos dudosos, market makers, etcétera, etcétera, sí que vas a poder comprar porciones, pero te vas a tener que apalancar tanto que a la que el precio baje 0,01 te va a echar de la posición y te va a quitar todo el dinero. Por lo tanto, hablando de operativa seria, el punto negativo principal es que no puedes, comprar una porción de estas empresas. Tú tendrías que invertir 541 euros en MicroStrategy para comprar o para formar parte de MicroStrategy, ¿vale? Luego, el apartado que hemos comentado del sector también puede jugar malas pasadas, es decir, si hay afectaciones, por ejemplo, Tesla, cuando forma parte de este grupo, sí, Bitcoin va muy bien, pero el sector de los automóviles eléctricos tiene algún problema, alguna afectación, algún desbarajuste o alguna regulación, aunque Bitcoin vaya muy bien, tu inversión puede verse mermada igualmente, ¿vale? Pero es como todo, las gallinas que entran por las que salen. Tú al final has decidido esta vía porque no quieres estar tan expuesto a Bitcoin o porque quieres cubrirte en caso de que Bitcoin caiga. Pues bueno, pues no puede ser todo perfecto. Tiene que haber un contra que está implícito dentro de los pros que tiene esta decisión. Y finalmente, buscar ETFs. Block, por ejemplo, es un ETF que invierte pues, en diferentes tipos de empresas, todas relacionadas con
Bitcoin. Bueno, realmente no todas, por ejemplo, en este caso tiene Microsoft, pero bueno, esto forma parte de sus pros y sus contras. Por ejemplo, pros, es el menos volátil de todos, ¿vale? El ETF al final es el menos volátil de todos los activos que hemos comentado aquí, por orden de más volátil a menos volátil. Pues el ETF es el menos volátil. ¿Por qué? Porque no únicamente coge activos en este caso, por ejemplo, Block no únicamente tiene participaciones de empresas 100% Bitcoin. Block también tiene Microsoft, diría, y luego pues otro tipo de, creo que era Microsoft, Apple no era Microsoft, y tiene otro tipo de, pues bueno, enfoque no tan agresivo, no tan centrado, que lo que hace, lógicamente, otro punto en contra, depende de cómo lo veas, es reducir la volatilidad. O sea, el ETF es el menos volátil de todos los activos que hemos comentado aquí. El punto negativo principal de los ETFs es que no están en todos los lados. Es decir, es complicado de encontrarlos, no están 100% aceptados, depende de dónde vivas, pues estarán a un precio o a otro, depende de dónde vivas directamente, ni los vas a encontrar, pero bueno, es lo que tienen ya los ETFs. Al final la industria es muy nueva, ya lo hemos comentado en otros vídeos, estamos empezando en todo, por lo tanto el ETF al final siempre acaba siendo un poco lo último, ¿no? Y bueno, ya estaría. No quiero alargarme demasiado, solo quería comentar por encima. Si os gustara que profundizara en alguno concreto, solo quería daros diferentes opciones. Me habéis preguntado bastante sobre cómo podríais pues, comprar Bitcoin sin estar directamente expuestos al precio y a la volatilidad del Bitcoin. Pues bueno, aquí tenéis 4 clases de activos distintos. Espero que os haya gustado el vídeo, darle me gusta, suscribiros, compartirlo con amigos, con la familia y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.